Bueno, estamos con Patricia Giner, médica naturista. Bienvenida, Patu. Bienvenida. Gracias, ¿Está bien chicos. o está mal comer sin harinas? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Es una Gran moda tema o para mucha no? gente De hoy. quienes no son celíacos también hacen esta dieta. ¿Está bien o está mal? Hay mucha gente que la empezó a hacer, Patricia. Sí, en principio yo voy a decir que es una moda. Es una moda, Es sí. una moda. Es una moda. Es una moda como tantas otras que han pasado, Porque ¿no para es muchos cierto?, por la humanidad. garantiza adelgazamiento. Claro. Sí, no, Bajar en de realidad peso. es Sí. una moda porque salió, porque se veía que en pacientes celíacos, ¿no es cierto?, Sí. sacar el gluten, que es necesario, por eso en la única situación que el gluten es imprescindible retirarlo, es en la enfermedad celíaca. Ajá. Tienen una intolerancia absoluta al gluten. Porque ¿Gluten y los harina es lo mata. mismo? No, Gluten y la harina. harina tiene gluten. Ajá. El gluten es la parte proteica de la harina. Bien. ¿Ah? Ok. El grano de trigo tiene en la cáscara vitaminas y minerales. Sí. Sí. Después tiene el almidón, ¿no?, que es lo blanquito. Sí. Inclusive si ustedes lavan una harina blanca, se obtiene el gluten, Exacto. que en una época fueron las famosas milanesas de gluten y que le Sí, dábamos a las sí, sí, sí. milanesas Ah, de gluten. ujú. Es la parte proteica de la harina. El problema está en esta enfermedad específica, pero después no hay ningún motivo, Ujú. salvo en estas intolerancias que cada vez están siendo más generalizadas, pero más que nada yo insisto que son asociadas a los componentes que se le ponen a los alimentos, a los componentes y a los aditivos que se le hacen a las harinas y al procesamiento que se le hace a la harina, Ajá. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay muy poco control en esto, es un tema de salud pública verdaderamente, Sí. Sí. que cada vez se usan en los cultivos masas de fertilizante, masas de insecticida. Aditivos. Exactamente. Sí. Y después, en el proceso del producto, también se ponen aditivos. O sea, menos Es refinada, muy mejor. Claro, es muy difícil seguir la cadena, Sí. ¿no es cierto? Claro, Porque claro, hay claro. alguna, de estos aditivos, específicamente para cada grupo de personas, hay algunas que actúan bien, que no actúan, pero Claro, siempre claro. son nocivas. Patricia, Esto y- dejo claro. Y lo que vos dijiste, Sí. en realidad, cuando nosotros compramos una harina, siempre es menos problemático usar las harinas cuanto menos ceros tienen. Ajá, bien. Uno normalmente tiende, porque eso Sí, la de encarece el 4-0, por producto, ejemplo. a veces 4-0, 5-0, Sí. 6-0. Eso más refinada, más blanca, Más más- refinada, sí. más blanca, pero tiene más porquería puesta. Ah, encima. bien, bien, O sea, bien. cuanto Entonces- menos ceros en la harina, más Mejor. saludable o Sí, mejor es. esto está claro. Y Patricia. es más barata. Y es más Sí, barato. barato. Ya, para el que Verdad. no es celíaco, para el que no tiene que convivir con la celiaquía, ¿qué le aporta el gluten a su organismo? El gluten le aporta proteína vegetal. Ujú. ¿Ah? Entonces, yo quiero dejar claro para la población que está escuchando, ¿no es Sí, cierto? sí. a la población. Exactamente, que el gluten, cuando se empezaron a hacer las experiencias estas con celíacos, Sí. se vio que mejoraban sobre todo estos problemas que tienen los celíacos en su sistema nervioso. Ajá. Porque está muy claro, no hay estudios verdaderamente serios al respecto en que el gluten es nocivo para la población general, que no Sí, padece sí, sí, sí. celiaquismo. Entonces, ¿por qué? Porque mejoraban absolutamente estas complicaciones del sistema nervioso. Claro. Entonces, como extensión, se comenzó a eliminar el gluten Sí. para un sinfín de patologías como ataxias, síndromes de Tourette, polineuritis, las jaquecas. Sí. Entonces se vio que mejoraban absolutamente. Y también se hizo extensión a aquellos chicos, por ejemplo, que padecen déficit atencionales, problemas de hiperquinesia. Sí. ¿Por qué? Porque el gluten a nivel cerebral compite con los receptores de dopamina. O sea que Y activa. la dopamina es la sustancia que nos mejora absolutamente, Ah. nos pone en estado óptimo Mucha dopamina para enfrentar la vida, Que de hecho nos le- saca de la ¿no le llaman la hormona de la depresión. felicidad? Sí. Exactamente, nos saca de la depresión. Ahí vos O decís sea, que mucha gente, digamos, que no padecía celiaquía, dijo, yo voy a agarrar estos beneficios también, Bien. dejo de Sí. comer harina. claro, y se comprobó también que el eliminar el gluten también llevaba a una disminución del peso, lo cual no es absolutamente cierto. No, porque podés o sea, comer esto no otras tiene cosas. base científica. Lo que pasa que, ¿sabes sí, qué dice el común de la gente que nos está viendo? Pasa que lo ves al de al lado, que adelgazó tanto y te dice, dejé las harinas.
dejé las harinas, dejé Sí, las harinas, claro. dejo las Perfecto. harinas. Hacer una es la comparación solución. rápida. Y es Claro. real. Cuando uno deja las harinas, adelgaza. ¿Por qué? Porque tiene toda la parte del almidón y aparte está eliminando un montón de sustancias de aditivos. Eso, porque la harina es Que esto adictiva, más que Ahora, nada. Por ejemplo, la gente pero, dice, Patri- no, ¿cómo? Enlatados, empiezo a comer enlatados. Y yo conozco gente, he tenido Sí. pacientes, que han hecho serios problemas de salud por el consumo de enlatados. Porque es los enlatado? ¿Consumo de enlatados? ¿Qué? los enlatados, Sí. los envasados. Ajá. Eh, ¿Pero qué sería? infinidad Por de ejemplo. cosas. Duraznos al Claro. natural, Todo perfecto. enlata, atún claro, envasado, todo enlata. ¿no es cierto? Porque eso tiene antibióticos en pequeñas dosis, tiene sustancias conservantes y todo esto lo estamos poniendo en el cuerpo. Ok. Entonces, básicamente, lo que se trata de hacer es ver que si uno empieza a comer un alimento natural, liberado de estas sustancias, va a bajar de peso. ¿Ya? Pero te Va- quiero, Pero te le quiero hace preguntar bien, le algo. hace mal al cuerpo. Claro, Vos te quiero decís, preguntar le algo hace mal. que tiene que ver con lo que estaba preguntando Majo. Una persona que hasta los 20 y tantos, 30 quizá, estuvo consumiendo harina, muchas Sí. harinas, ¿no? En distintos formatos, digamos, o preparaciones. Y de pronto corta con las harinas. Sí. A los 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos. ¿Está bueno eso? Es como si le sacaras de golpe, Sí. es como si le sacaras un ejecito o como al engranaje. Se descompagina ¿entendés? todo el Va a organismo. funcionar un tiempo, va a funcionar, Sí. pero después empieza a tener ciertas falencias. Entonces, primero y principal, cuando una persona va a dejar totalmente las harinas, debe consultar al médico. Siempre. A cualquier médico. No, porque además que es, sea dejo, especialista además es en el dejo tema. las harinas. La gente que nos está mirando en casa dice, dejo las harinas, pero ¿cómo las reemplazo? Por ejemplo, una Perfecto. persona que en un desayuno está acostumbrada a una tostada con un poco de queso o galletitas a la tarde o galletas saladas y dulce, ¿no? ¿Cómo reemplazo eso? Comerá otros cereales que tienen menos tenor de gluten. Sí. Entonces, por ejemplo, hay reemplazos de gluten, se pueden reemplazar A con ver, eso. harinas de arroz, con harina de Bien. maíz, Claro, otras Hay harinas con la que- Otras. semita de maíz, que Hay es la harinas sin famosa gluten. harina paraguaya, con lo que se Ajá. hacen los chipás. Y hay harina sin gluten. Es sin gluten. Claro. Pero hay que tener muchísimo cuidado cuando uno compra en estas tiendas de productos celíacos, porque los celíacos, o sea, le ponen grasas, azúcares, que no tienen Sí. problema con eso. Los O sea que entonces dejas de uno- comer harinas, pero es para mejorar tu cuerpo, estás sumando un montón de otras Claro. cosas que a vos Totalmente. te pueden estar haciendo Entonces nosotros siempre vamos por el reemplazo. Vale decir que si de comer una harina blanca mal. Sí. disminuimos, por supuesto, se puede sacar transitoriamente, totalmente, se puede sacar. porque Transitoriamente, mejora- que quede claro este concepto, porque vos recién dijiste, está mal quitarla de cuajo, pero Totalmente. también está mal quitarla de a poco, porque hay gente que te va a decir, no, pero yo la voy dejando Voy de a gradualmente. poquito, o Está gradualmente voy dejándola. Está bien, pero disminuirla. Pero si no sos celíaco, no tenés No necesidad quitarla. de dejarla. No hay que quitar las Ok. harinas de ¿no? nuestras vidas. Ok. La harina, hay un libro, quiero decir hay un libro, el último libro de Julio Verne, que Julio Verne era un visionario, es un libro muy chiquito que se llama El Eterno Adán. Justamente después de una gran catástrofe mundial de la Sí. Tierra, Sí. se salva grupos de personas y que van a una isla. Sí. Y el alimento que llevan en bolsa como un indicador de esta restitución y de regeneración es los granos de trigo. Claro. ¿No es cierto? Ok. Que es un elemento que ancestralmente en toda la mitología aparece como Ceres, Claro. como la diosa de los cereales, Claro. ¿no es Bien. cierto? Pero Tenemos que ir a redes, Patri, pero decinos. quiero que es importante reemplazar elementos que tienen menos contenido de todas Sí. estas sustancias. Por ejemplo, si pudiéramos reemplazar el pan ese excesivamente con harinas 5 ceros por ¿El lactal me estás diciendo? bueno, hay que tener también cuidado con los productos envasados. Yo siempre digo, los envasados. yo soy o- re es del una envasado. cuestión de Porque la- educación de la población. Porque a la tenés harina razón, que ya tenés está, razón. Sí, sí. corregime si no, a la harina que ya está refinada, súper procesada, súper industrializada, Hay otro proceso. está el conservante para que ese producto dure mucho tiempo en Y góndola. obvio. Totalmente. Hay Sí. harinas que son orgánicas y supongamos que la población en general no puede comprar harina orgánica porque como la demanda es Claro. más chica, Claro. es más cara. Es más Sí. ¿no es cara, cierto? obvio. Pero entonces ponerle algún complemento cuando se va a hacer el pan de harina de maíz y poner harina poner un poco de salvado de trigo, Sí. porque el salvado
ayuda a arrastrar elementos restantes de grasas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en Antes de esto. hacer una pasada por las redes, Sí. Nico, desde la cocina te quiero preguntar algo. Sí. Nico. Sí, que dime. todo esto, lo que Sí. yo veo es que nos hemos acostumbrado a que la comida cada vez se vea más bonita y eso es un error. Pasa con las verduras y pasa con las harinas, pasa con el azúcar. Si vos ves el azúcar mascabo o el azúcar sí, sin sí. refinar, a la vista no son más atractivas que un azúcar blanca refinada. Pero hay Totalmente. que entender de que después de ese era lo original y después de todo un proceso terminó en algo cristalino y blanco que difiere mucho de lo que es el azúcar original que puede salir de una caña, por ejemplo. Entonces Sí. tenemos que acostumbrarnos a comer verdura más deforme, que son las más ricas, por ahí las que cosecha Claro. esos tomates Totalmente. todo deformados son mucho más sabrosas. Azúcares que son más oscuras, que no es la blanca refinada, harinas más oscuras, Harinas que más son las que oscuras. están menos refinadas que esa blanca que parece talco, que han pasado por todos estos procesos, que son las que vos decís. Exactamente. Quizás la comida menos atractiva a la vista, hasta que la entendés, Sí. pasó por todo un proceso para llegar ahí de embellecimiento, para que la gente la vea y diga, no, el azúcar esta que es más blanca. Y quizás la otra es mejor y es más barata, porque vos vas al supermercado y ves todos los paquetes de azúcar y normalmente las más oscuras son las más baratas y quizás tienen menos refinamiento que la otra. Exacto, como más gruesas incluso son. Gracias. Bien. Era eso, ¿no? Gracias, Vuelvo a Nico, estudio. gracias. Vamos. Gracias, Móvil. Bien. Gracias, Bien. Móvil 34. Móvil Perdón, 35. que se mejoran síntomas digestivos disminuyendo el gluten o eliminándolo temporalmente, es absolutamente cierto. Perfecto, Ok, vamos. ok. Pero hay que tener mucho cuidado en prolongar esta situación si no es bajo una mirada del médico. Perfecto. Clarísimo, Veamos, Patri. hablando de mirada, demos una mirada a nuestro Face, sí, a ver qué Vamos. sigue opinando nuestra gente. Mira, Karina Antequera dice, hola, sí, hace bien. A mí me cuesta hacerla, habla de la dieta sin harinas, tengo que seguir intentando, espero que hoy sí salgan mis últimas 3, bueno, habla de cifras para ganarse entradas al cine. Sandra por acá, Arrigo, creo que no, es difícil, pero se puede disminuir. María de Riquel me dice, buen día, sí, yo creo que ayuda mucho, soy intolerante a la Otro lactosa, tema, son dejé un primos poco las hermanos. harinas y me siento muy bien. Vani por acá, sí, es más que recomendable, todo en su justa medida, dice Ok. ella, ¿no? Cintia Ochoa, hola, buen día, sí, yo creo que sí, pero es difícil. Sí, muy. Ya, Daniela- son años de comer Ay, harinas. sí. Claro, Daniela Carlos, hola, a mí me cuesta mucho dejar las harinas. Ay, así lo dijo. Mirá a Adri así. Méndez, todo en mayúscula, como gritando. Dice, no, me muero, no me gusta la carne y las harinas son mi energía. A ver, No, la dan gente piensa que las energía, harinas son la perfecto. energía. Sí, está en Bien. lo cierto. ¿Está bien? Dan energía transitoria. Porque después el páncreas se agota. Ah. Cuando yo le mando una masa de glucosa, una masa de hidratos, así, diariamente y sostenido al organismo, en algún momento el páncreas claudica. Sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pero entonces- La idea general es que lo que yo les recomiendo en general a los pacientes es que, mirá, que empiecen por disminuir Sí. francamente el tema del pan blanco. Disminuir Y no si le es haría mal pan a nadie, blanco, ¿no? que no tenga aditivos Ok. y que no tenga grasas y que se haga tostadito. O sea, el pan caserito mejor y Sí, tostadito mejor. todavía. Tostadito sin grasa. Sin grasa. Después la otra es que reemplace esa harina por harina integral Ajá. y que Buen consejo. Eso es tenga fundamental, la harina integral. cuidado con los alimentos de panificación. Ok. Tres ¿No buenos es cierto? consejos. O Y sea ahí- que disminuir sí estaría bien. Sí, Sí, podría totalmente. ser. No Sí. erradicar. Y hay una No televidente que sacar. decía, soy intolerante a las harinas y a la lactosa y dijiste, Son primos hermanos, van de la mano. Generalmente cuando hay estas intolerancias a determinadas, al gluten, Sí. va una intolerancia conjunta a la lactosa, pero no por la lactosa en sí, sino por todo lo que se le pone a Ok, la leche. Claro, claro. Muy bien. O sea que si sacamos las harinas de nuestras vidas, podemos por ahí traer otros problemas como el desgano, la fatiga. Y podemos Siempre sumar otros es problemas. como- O sea que no hay que sacar las harinas, sino. No, pero igual hay En, varias en opciones. fisiología Dentro de existe una Sí. ley que se llama, difícil, ¿no? De Frank Starling. Ay, de Frank Starr. ¿No? Que dice, más o menos es así. Sí. En síntesis, esta ley dice que sí. No lo como conoce. la Me río analogía. porque. Me río porque. Suena un bueno. eco, es un eco. Pero No, suena Frank bien, Starling pero como si suena fuese bien. amigo. Si vos ¿no? A ver. estirás Sí. mucho un elástico, Sí. si estirás mucho un elástico y lo tenés sostenido mucho tiempo, Sí. el elástico pierde la capacidad de elástico. Ah, muy bien. Sí. Ah, ok. Exacto. Ok. Entonces es... En su justa esto que dije, medida. y armoniosamente, sí, sí. Armoniosamente, en Que su eso justa lo medida. dijo un filósofo griego, ¿no? Ah. Sí. Bien. Pero, Bueno, perfecto, pero perfecto. es como ponerse en el medio
salvo, insisto, los celíacos. Pero para saber si una persona es celíaca o Tiene no, que ir al médico. tiene que consultar. Y hacer los Gracias, estudios Patricia. correspondientes, claro que sí. Como Gracias, siempre, un Patricia. placer. Patricia Giner con Gracias. nosotros.